estudiémela, medítela, busque a Dios en oración y en su palabra, porque Dios habla, Dios quiere hablar contigo, Dios quiere hablar conmigo, Dios le habla a la humanidad. Es tiempo que dejemos hablar a Dios, y esa única forma es volviéndonos a la Escritura, leyendo la Biblia en voz alta. Así que el propósito de nuestro ministerio es recordarte de que la Biblia es la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Dios te guarde. Una vez más, seas bienvenido a nuestra enseñanza en vivo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el enviado del Padre y el que nos ha dado las primicias de su Espíritu Santo, para que consolidemos nuestros corazones a la doctrina de la Biblia, a las enseñanzas de la Biblia y a la profecía de la Biblia. Mi hermano, hoy continuamos sobre el mensaje a las 7 iglesias, y continuamos en el mensaje a Pérgamo y al ángel, y queremos tratar estos textos con paciencia y con tranquilidad, sin mucho apuro, sin mucho afán, para que la palabra de Dios haya cabida en nuestros corazones. Vamos a orar para que así entremos y te ubiques en Apocalipsis capítulo 2, versos 14 y 16. Apocalipsis capítulo 2, versos 14 y 16, porque hoy trataremos aquella corrección y aquel llamado de atención que Jesús le hace al ángel de Pérgamo, o mejor dicho, al ángel de la iglesia que estaba en Pérgamo. Padre, en el nombre de Jesús, santifícanos en tu verdad. La palabra tuya es la verdad. Bendice a tu pueblo a través de tu palabra, y ayúdanos, Señor, a volvernos a la Biblia. Ayúdanos a volvernos a tu palabra con todo nuestro corazón. Bendice a los hermanos que nos ven y nos oyen, a los hermanos que están pendientes de la transmisión y de los videos, Dios mío, que hemos compartido a través de las redes sociales. Te pedimos por el pueblo venezolano, Señor amado, para que lo saques de ese hechizo mental en que han estado cautivos por el diablo, para que los libertes y libertes sus corazones de toda amargura y de todo odio, en el nombre de Jesús, y que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo, en este país y en medio de las personas que nos escuchan. Amén y amén. A ti te daremos la gloria, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, aleluya. Sí, mi hermano, continuamos con el mensaje. Continuamos con el mensaje a las 7 iglesias. La semana pasada, el domingo pasado, quedamos en cómo Dios honró y elogió a la iglesia en Pérgamo, al ángel y a la iglesia, de cómo el nombre de Cristo fue glorificado por medio de su creyente, su testigo fiel Antipas, un hombre que demostró serle fiel al Cristo de la gloria, no importa que estuviese allí el trono de Satanás. Recordemos que esta iglesia está donde Satanás puso su trono, en las regiones de Turquía, donde el Islam predomina, y sabemos que el Islam aborrece el cristianismo. Sabemos que el Islam, además de aborrecer el cristianismo, aborrece al pueblo judío, aborrece la ideología de género, aborrece el comunismo, aborrece todo lo que le lleva a la contraria. Sí, yo quiero que te des cuenta de algo. Cuando tú sales a marchar o a protestar a favor de Hamas, que curiosamente significa violencia voluntaria, eso es lo que significa Hamas, y tienes que ponerte a pensar que el 7 de octubre del año pasado, del 2023, le estaban haciendo una fiesta a favor de la paz al pueblo palestino y al pueblo de Gaza, y en ese 7 de octubre los líderes de Hamas, apoyados por otros países musulmanes, llegaron e invadieron la zona donde estaba esa fiesta y asesinaron mujeres y niños, no solamente judíos o judías, sino europeas y latinoamericanas. Las secuestraron, las violaron, secuestraron viejitos, asesinaron niños delante de sus padres. Yo no entiendo por qué la gente no se informa de las cosas. Y encontramos que el Islam es una religión satánica. ¿Por qué? Porque cuando no estás de acuerdo con él, te va a asesinar, te va a destruir. Eso, el Islam no respeta tus pensamientos. Para el Islam, Occidente, no solamente los gobiernos, sino las personas que componemos Occidente, es su peor enemigo, porque no pensamos igual a él. Por eso veo ridículo a personas
teniendo la bandera de Palestina, cuando Palestina es un lugar que tiene su gobierno y su autoridad, y no es Hamas. Hamas le dio un golpe de estado a la autoridad palestina, pero como atacan a Israel, y lo que tienen en común en el Islam es el odio hacia Israel, porque entre ellos mismos están divididos, pero lo que nos une es el odio hacia Israel, hacia el cristianismo, hacia el catolicismo, hacia el comunismo, hacia la ideología de género. Esas personas que están marchando a favor del supuesto pueblo palestino, la gente de Hamas no dudaría en destruirlos. No lo dudaría, porque lo hizo el 7 de octubre. El 7 de octubre Israel está luchando contra un grupo que secuestró, y vuelvo y lo repito porque eso está ahí en las noticias, secuestró a Latinoamérica. Y tú, te avergüenzas de Dios, te avergüenzas de decir que Israel es el pueblo de Dios, te avergüenzas de decir que eres cristiano, te avergüenzas de decir que le perteneces al Cristo de la gloria, para no ofender a religiones que son capaces de asesinar por su creencia. Jesús le enseñó algo. Sí, tenemos como problemas con el internet, pero el diablo se va a levantar cuando hablamos cosas de estas, porque estas cosas no son populares. Jesús le enseñó a sus discípulos ese día en el huerto del Edén, Mateo capítulo 26. Ese día, en el huerto de Getsemaní, le enseñó a sus discípulos, cuando sacaron la espada y le dijeron: señores, ¿heriremos la espada? Él dijo: no, guarden la espada, porque el que a hierro mata, a hierro debe ser muerto. El que espada asesina, a espada debe morir. Y esto no va a ser así. El evangelio no es obligado. Sí, el evangelio no es obligado. El evangelio no es bajo amenaza. No puedes ir a una iglesia bajo amenaza. Tienes que ir a una iglesia porque el Cristo de la gloria te libertó y conseguiste el perdón de pecados por su misericordia y por su gracia. El evangelio no es obligado. Nadie te puede obligar a ofrendar, nadie te puede obligar a diezmar, nadie te puede obligar a leer la Biblia, nadie te puede obligar a ayudar, nadie te puede obligar a orar, nadie te puede obligar a vigilar, porque las cosas de Dios no son obligadas. Eres de Cristo, Cristo habita en tu vida, y todo lo que harás lo vas a hacer para la gloria de Dios. Vas a trabajar como si le trabajaras al Señor. Vas a tratar a las personas como si estuvieras tratando al Cristo de la gloria. Nada es obligado en el evangelio. El evangelio no se consigue por la fuerza, y lamentablemente la Iglesia Católica hubo un tiempo que se disfració de cristianismo y obligó y asesinó a personas y destruyó vidas en el nombre de Cristo para que su nombre fuese infamado. Lo vemos en la Inquisición, lo vemos en las guerras mundiales, lo vemos cómo metió sus manos en algunos conflictos internacionales solamente por dinero, pero presentando a Cristo, como muchos hoy en día que presentan a Cristo como trampolín, deshonrando su santo nombre, a ver cuánto dinero pueden sacar, a ver cuánto dinero pueden conseguir, a ver a quién le pueden quitar la mujer, inventándose profecías, inventándose sueños, inventándose fantasías. Pero aquí vemos un hombre, y aquí vemos una iglesia que estaba firme y aún teniendo allí el trono de Satanás. Hoy estamos viviendo esos tiempos de herejía y apostasía, donde muchos evangélicos y la iglesia en Venezuela, y este es el mensaje que Dios nos dio: duélale a quien le duela, es apóstata. Un día honra a Cristo y otro día honra a gente endemoniada que le gusta la brujería, la hechicería, y le vienen profetizando buen futuro y porvenir a personas que hacen sacrificios a ídolos, que un día están aquí leyendo bobadas y ni leer saben, aparentando, pidiéndole perdón a Cristo, y después andan honrando a los ídolos y a los demonios que han destruido al pueblo venezolano. Son anticristo, y aquellos que los apoyan son cómplices del anticristo que ya está en este mundo. Bueno, el micrófono me recoge mucha duda, pero estos temas hay que tratarlos. Tienes que tener convicciones, mi hermano. Antipas, Jesús lo llamó, fue Jesús quien le dijo: mi testigo fiel. Y al ángel de la iglesia, Jesús lo elogia y le dice: no has negado mi nombre, no has negado mi fe, no has negado que yo soy fiel. Y con todo esto que lo vimos en la enseñanza pasada, Jesús aún así muestra su carácter, porque Jesús se está presentando como un comandante en jefe de allí. Esa es la palabra griega cuando Jesús dice: el que tiene la espada de dos bocas, la filosa, la larga, la filosa. Como un comandante dispuesto a ejecutar las órdenes que tiene que ejecutar. Así es que se presenta Jesús. Por eso te pedimos que investigues, por eso te pedimos que anotes y que averigües
las cosas que te decimos para que te vuelvas a la Escritura, mi hermano. Lo que más me gustaría que ores por nuestro ministerio, para que siga avanzando al paso de Dios. No andamos apurados. Si Dios no está apurado, ¿yo para qué me voy a apurar? Estamos al paso de Dios, al paso del Cristo de la gloria. Jesús, por encima de todo lo que le dice bueno, porque el Señor ve nuestras cosas buenas, pero también ve nuestras cosas malas que hacemos. Y quiero hablar lo más criollito que pueda. No darnos de maestros de la palabra o de tan profundos, porque aquí no hay nada que interpretar. Aquí hay que escuchar lo que Jesús le está diciendo al ángel en el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mi hermano, que yo, Juan, le diga a usted, hey, tengo unas pocas cosas contra ti, a usted ni le va ni le viene. O que usted me diga, Juan, bueno, estás predicando, pero tengo unas pocas cosas contra ti. A mí ni me va ni me viene. Pero que estas palabras salgan de Jesús. Que estas palabras salgan de nuestro Señor Jesucristo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Podemos hacer muchas cosas buenas para la gloria de Dios. Dios nos bendecirá. Pero Jesús siempre tiene celo por nuestra persona. Es decir, Jesús está pendiente de cada uno de nosotros, de manera personal, de manera individual. Le dice al ángel de la iglesia, prácticamente le dice, eres un valiente, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Contra ti. No que no me gusta, me parece que anda raro. No, Jesús no suaviza las palabras. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y cuáles son esas cosas que Jesús tiene? ¿Cuáles son esas pocas cosas que Jesús tiene contra el ángel de la iglesia y contra la misma iglesia en Pérgamo? Que tienes ahí, o retienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner escándalo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hey, Jesús está hablando muy claro. Y le da una referencia del Antiguo Testamento. Es Jesús. Algunos dicen, y de verdad a mí no me gusta, eso se lo dejo a usted. Algunos dicen, no, que Juan, para que el ángel de la iglesia entendiera, agarraba pasajes del Antiguo Testamento y los ponía ahí para poder transmitir el mensaje. No, mi hermano, aquí está muy claro. Es Jesús quien está hablando. Juan solamente está escribiendo. ¿Oyó? No se deje mover de lo que es la autoridad bíblica. Mi hermano, mire, usted podrá tener instituto, usted podrá tener universidad, usted podrá ser un licenciado en letras, usted podrá tener cualquier educación, usted podrá saber todos los idiomas, pero la Biblia, la palabra de Dios, está por encima de usted y por encima mío. Usted no es la autoridad, pastor. Usted no es la autoridad, profeta. Yo no soy la autoridad. La autoridad es la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo, que la está revelando. Él pues es el verbo viviente, mi hermano. La Biblia está por encima de las profecías. La Biblia está por encima de las revelaciones. La Biblia está por encima de los sueños. La Biblia está por encima de cualquier experiencia personal. Por eso a la gente que va al infierno yo ni les creo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo fui para el infierno, y después que dan el testimonio dicen, esto es malo, esto es bueno, usted no puede hacer aquello, usted no puede hacer esto, ¿por qué? Porque como yo fui para el infierno, yo puedo decir lo que es malo y que es bueno. No, que el Señor te reprenda. Primero se te cae el testimonio diciendo que Satanás vive en el infierno, cuando Jesús dice que vive en Pérgamo. Ahí tiene el trono. Ahí tiene el trono. No que lo tenía o que lo va a cambiar. Sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y le dice, Jesús, tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes allí, a los que retienen, valga la redundancia, la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner escándalo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El Nuevo Testamento se refiere a Balaam de tres formas: el camino de Balaam, el error de Balaam y la doctrina de Balaam. Todo redundaba en ¿qué? En el amor al dinero. Balaam es un misterio porque él no era ningún brujo, ningún hechicero. No se acostumbre a decir cosas que no dice la Biblia. Lo que sí sé que cuando tú quieres comprender más lo que Cristo dice, tienes que irte al Antiguo Testamento a ver quién era Balaam. A Balaam, el rey de Moab, Balac lo contrató porque le dio miedo
ver la multitud de Israel. Y le dijo, ven acá para que me maldigas un pueblo, porque sé que al que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Y eso es muy certero, pues Balaam dijo a Israel, fue Balaam el que le dijo a Israel, benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Y en Venezuela vimos una señal absoluta de que Balaam era muy certero. ¿Por qué? Porque Chávez maldijo a Israel y se murió. Y es la maldición de Balaam que le cayó a Hugo Chávez y se murió. A Chávez no lo mató en su propio gobierno, ni los Estados Unidos, ni los cubanos, sino que maldijo a Israel, y la maldición que Balaam pronunció le cayó a él encima y ya. Dígame si son mentiras, ¿dónde está? Después que maldijo a Israel. Y los que lo apoyaron ahora son nada. Bueno, algunos también se murieron y otros, el mismo gobierno los echó a un lado, hasta los tiene presos. Eso es para que usted aprenda a respetar la palabra de Dios. Eso es para que ustedes sepan que a Dios se respeta, la Biblia se respeta, la palabra de Dios se respeta, los siervos de Dios se respetan, la iglesia de Dios se respeta, y el Cristo de la gloria, el Mesías Adonai, Jesucristo, se respeta. Con Dios no se juega, con Dios no se juega, y usted podrá hacer lo que sea conmigo, pero inclusive la palabra de Dios ya le dictó el destino a Venezuela si no se arrepiente, ya le dictó el destino a la iglesia si no se arrepiente. Tienes ahí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Balaam quiso maldecir a Israel y lo que le salían eran bendiciones. E incluso en el capítulo final de esa escena, ahí es donde Balaam bendice aún más a Israel y le advierte a las naciones lo que va a acontecer en el día de hoy. Eso es lo que va a pasar. Esto va a pasar, pum, pum, pum. No se peló Balaam, no era un falso profeta, Dios hablaba a través de él, pero el problema de él era que le gustaba el dinero, le gustaba el billete. Y a él no lo llamaron para profetizar al rey de Balac, sino para maldecir, y le salían bendiciones. Nosotros conocemos la historia de Balac. Eso está en número 22 hasta número 25. En número 25 es que aparece la doctrina de Balac. Y yo sé, porque iba a predicar el miércoles, pero me retuve. ¿Por qué? Porque, mi hermano, uno tiene que buscar el mensaje, es de parte de Dios. Le servimos a Dios que Dios nos dé el mensaje. Pastor, le sirve a Dios que Dios tiene el mensaje. Pues pones de rodillas, no sé cuánto tiempo, pero cuando tienes fe, Él le dice, Dios mío, dame tu gracia para predicar, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Qué pasa? Dios da el mensaje, y le dije, Señor, cualquiera habla de la doctrina de Balaam, y yo no quiero ser como Sansón, o como otros que dicen, otra vez voy a predicar, y será como las otras veces, otra vez voy a salir, y será como las otras veces. No. ¿Qué me puedes enseñar sobre la doctrina de Balaam? ¿Qué hice? Busqué la Biblia. Y me di cuenta de que si tú quieres saber a qué se está refiriendo Jesús, diciéndole al ángel, tú estás reteniendo allí a los que tienen a la doctrina de Balaam. Bueno, Balaam le enseñó a Balac una cosa. Dios no tolera el pecado. Balaam le enseñó a Balac, el Dios de Israel no tolera el pecado. El Dios de Israel no le gusta la maldad, ni la inmoralidad sexual, ni que la gente adore a otros dioses además de él. ¿Qué vas a hacer tú, Balac? Le vas a mandar todo ese poco de mujeres bonitas y vas a hacer que el pueblo se mezcle con ellas y ellas los lleven a adorar a Baal peor. Y así fue, Números capítulo 25. Te lo estoy parafraseando. No aparecen las palabras de Balaam ahí, pero Jesús, nuestro Señor, nos está mostrando que fue idea de Balaam que mandaran a las mujeres a los hijos de Israel. ¿Y qué pasó? El pueblo se mezcló con las moabitas y además de fornicar con ellas, comenzaron a fornicar con los ídolos, a sacrificarles, a honrarles, y la ira de Dios se encendió. Ese día el Señor mató a 24,000, 25,000 personas. Los mató. La ira de Dios los estaba consumiendo. Sé que lo que Jesús le está reclamando al ángel es su falta de celo por no combatir una falsa doctrina, por no detener una enseñanza que lo que trae es escándalo, es decir, lo que llamamos hoy mal testimonio. ¿Qué pasa? En el capítulo 25 de Números, usted ve cómo un principal del pueblo de Israel agarra de la mano a la hija de un principal de Moab y pasa por en medio de Moisés y Aarón y María y los ancianos del pueblo que estaban llorando y guardando luto por esa mortandad, y pasa muy tranquilo para revolcarse con ella en una tienda, porque así hay personas descaradas, o sea, personas que están dentro de la iglesia y su adulterio es descarado, su morbosidad es descarada,
y su paganismo dentro de la congregación es descarado y nadie les dice nada. ¿Por qué será? Por el amor al dinero, porque los líderes de hoy creen que la bendición de Dios se mide con dinero. ¿Saben por qué? Porque han ignorado al Cristo que le habló a las 7 iglesias. Han ignorado al Señor que reprendió a 5 iglesias de manera contundente y fuerte. Han desfigurado al verdadero Jesús. Hay gente que se bautiza en nombre de otro Jesús, que no es el de la Biblia. Hay gente que se bautiza en nombre de otra Trinidad, que no es de la Biblia. Hay gente que está caminando de manera paralela, lejos de la palabra de Dios. Y nadie les dice nada. ¿Por qué? Por el dinero. Tengo miedo que si me vaya, porque es el que más ofrenda y el que presta el carro y todo está en adulterio, rompió un hogar. Pero esas cosas pasan en la ley del Señor. Hay que dejárselo a Dios. Aquí el mensaje de las 7 iglesias te dice que las cosas no se le dejan a Dios. Que Dios te dio autoridad para que arregle los problemas con justicia. Y eso es lo que pasa hoy en día en las iglesias. Y hermano, viene el juicio. Jesús le está diciendo a esta iglesia que les va a venir el juicio por eso. No le quiero adelantar. Y el hombre va y pasa en medio de Moisés con la hembra. Pero uno que está ahí, que vende claro, fines, toma una lanza y va y se va tras ellos. ¿Cómo es posible que estemos de luto, que la mortandad viene por esta situación y este degenerado vaya a hacer lo mismo delante de nosotros, delante mío? No le va a despertar la cara. Y fue y los alanceó a los dos. Y por el celo que ese Fines mostró, descendiente de Aarón, por ese celo que ese hombre mostró, se detuvo la ira de Dios, que ya había mandado a ahorcar a unos príncipes de Israel, pero se detuvo el juicio porque este hombre mostró celo por la obra de Dios, mostró celo por el tabernáculo de Dios, mostró celo por amor a Dios. Eso se ha perdido hoy. Eso es lo que le está diciendo el Señor al ángel de la iglesia. Has perdido el celo. Has dejado ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que lo que hacía era poner escándalo para que el pueblo cayera en el pecado y Dios lo tuviese que castigar, porque Dios castiga el pecado, mi hermano, al mismo Dios que le servimos, al mismo Cristo que le servimos, es el mismo del Antiguo Testamento. La gente ha tomado la gracia de Dios como si fuera un salvoconducto para pecar. La gracia es para libertarte del pecado, y si tú te enredas en el pecado, te va a venir el juicio de Dios. Si eres mal hijo, te va a venir el juicio de Dios. Si eres mal esposo, te va a venir el juicio de Dios. Si te gustan las falsas doctrinas, te va a venir el juicio de Dios. Si te gusta profetizar cosas que Dios no te ha mandado a profetizar, te va a venir el juicio de Dios. Jesús sacó su espada. Sí. Jesús sacó su espada. Eso es lo que le está diciendo al ángel. Saqué la espada y va a venir el sangre, va a venir el juicio. Sí, ese es el Cristo glorificado. Sí, esa es la gente, ay, que por allá había el Señor llorando, y esa gente profetizando, mi pueblo, yo estoy triste porque ustedes no están ayunando. Sigan creyendo que el Cristo de la gloria habla así. Sigan creyendo que el Espíritu de Dios habla así. Va a venir juicio porque la iglesia es apóstata y es inmoral. Les gusta el billete, les gusta el dinero, viven hablando de dinero, dinero, dinero. Parecen los raperos esos que viven hablando de dinero, y de mujeres, y de chicas, y de lujo, y de carro. La misma canción que los raperos tienen los predicadores de hoy. Dinero, carro, esposa, dinero, mujeres, carro, me divorcio, me vuelvo a casar, me vuelvo a divorciar, me vuelvo a casar. Tú los estás tolerando, y eso es lo que Jesús le está diciendo al ángel de la iglesia. No has mostrado el celo que mostró Fines. No lo has mostrado, no tienen celo. No quieren predicar contra la falsa doctrina. Toda falsa doctrina trae perjuicio a la iglesia. Toda falsa doctrina trae descarrío a la iglesia. Todo invento, toda cosa rara trae problemas a la iglesia. Usted tiene que tener cuidado con lo que predica y con lo que predican los demás. No, eso se lo dejo a Dios. Aquí no dice así. Aquí no dice así. Dios soluciona. Sí, Dios soluciona. Pero no vas a pensar que tú vas a escapar. Es más, voy a hablar como siervo de Dios, porque para eso me llamó Dios. Pastor, usted no va a escapar si es tolerante en su iglesia. Usted va a decir, no, eso se lo dejo a Dios. Y usted nunca reprendió a alguien que estaba profetizando mentiras. Si usted nunca reprendió a alguien que estaba diciendo sueños mentirosos. Si usted nunca corrigió a alguien que lo subió a un púlpito y se puso a decir estupideces y disparates solamente para recibir aplausos, si usted no lo hace, no piense que Jesús se va a quedar con los brazos cruzados, porque el Señor no tolera falsas enseñanzas. Jesús no tolera falsas enseñanzas. Aquí lo está viendo usted. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y sabe qué es lo que Dios más castiga?
cuando uno se queda de brazos cruzados ante la situación. Te lo muestro. Mateo capítulo 25. ¿Qué hicieron las vírgenes para que le cerraran la puerta a aquellas 5 vírgenes necias o tontas o insensatas? ¿Qué hicieron ellas? No hicieron nada, no echaron aceite, no tuvieron reserva, cabecearon, no hicieron nada para que las puertas se les cerraran. ¿Qué pasó con el hombre de los talentos, de un solo talento que lo enterró a tierra? Su señor lo mandó a picar por la mitad. ¿Por qué? Porque él no hizo nada con lo que se le dio. ¿Quieres recibir el juicio de Dios? Eso es fácil, no hagas nada. Sé indiferente como sigue siendo indiferente. Sé indiferente como lo estás haciendo ahorita. No reprendas el pecado, no reprendas las falsas enseñanzas. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Nadie te menosprecie. Manda a otros que no enseñen otra cosa diferente. Le dice a Tito le dice: te dejé en Creta para que corrigiese los deficientes, para que los demás no enseñen otra cosa diferente de lo que hemos enseñado nosotros. Repréndelos duramente, para que tengan temor. El que insiste en pecar, después de dos o tres amonestaciones, si insiste en pecar, deséchalo, porque el tal se ha corrompido. No, vamos a aguantar, hay que soportar que Dios se encargue de las cosas que pasan por dinero. La doctrina de Balaam vino producto del amor al dinero. La doctrina de Balaam, la enseñanza de Balaam, los consejos de Balaam, las instrucciones de Balaam vinieron por producto del amor al dinero. Eso es lo que la iglesia hoy en día en Venezuela. Gente que quiere billete, dinero, se inventan cualquier enseñanza, toleran cualquier pecado, toleran cualquier cosa, cualquier bestialidad, con tal de que la gente siga diezmando y ofrendando. Siguen con lo mismo. Balaam dijo: si los haces pecar, Dios se va a irar. Jesús le está diciendo al ángel de la iglesia: muestra celo, porque tú los estás permitiendo allí, y eso va a traer consecuencias. Eso no va a traer paz, no va a traer seguridad, no va a venir prosperidad si siguen pecando. La gente hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque dejaron meter la doctrina de Balaam. Porque viven del escándalo, viven para hacer tropezar a otros. Hay gente por las redes sociales que me fastidia, no a mí, sino las cosas que suben. Yo no nombro a nadie, pero yo le voy a decir una cosa: no nombro a nadie, porque creo que aprendí de la parábola del trigo y la cizaña. Es que si usted difama a un falso profeta o a un falso maestro según usted, y empieza a nombrarlo y a difamarlo, usted, en vez de destruir a ese falso profeta, va a destruir la fe de muchos creyentes que quizás oyeron hablar de Cristo por esa persona, lamentablemente. Pero si usted comienza a dar la palabra de Dios, si usted comienza a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, si usted comienza a decir: la Biblia dice, Dios no tolera el pecado, Dios no tolera la mentira, Dios no tolera a los envidiosos, a los ambiciosos, esa persona, sin usted nombrar a nadie, esa persona se va a volcar a la Escritura y va a decir: está bien, yo creí por fulano de tal, pero ahora veo que la Biblia dice cosas mejores. Y la gente a veces se aprovecha con las caídas o las inmoralidades de otros y comienzan a hacer leña del árbol caído. Nosotros no somos como fulano que adulteró, nosotros no somos como la obra tal que dejó que este reverendo cometiera ese error y no le dijo nada, nosotros no somos como Perencejo. Mi hermano, la doctrina del escándalo, del tropiezo, difamar a otros, destruye a otras personas. Sí, difamar a otros y Dios nos guarde, porque a veces hay personas que de verdad, que uno escucha predicar y uno provoca llamarlos: mira, ¿qué eres, tarado mental o qué? Que estás diciendo esas cosas raras, pero uno no lo hace. ¿Por qué? Porque esas actitudes pueden destruir al menos pensado. La doctrina del escándalo. La doctrina del escándalo, mi hermano. Eso es malo, estar difamando a otros predicadores. Eso es malo, estar difamando a otros concilios. En estos días alguien me contaba de un hombre que era líder en su organización, en su concilio. Y dijo en su iglesia: tuve un sueño y Dios me dijo que me saliera del concilio, y bueno, porque tiene una obra aparte, y dividió el concilio. Y sabe, después que lo dividió, se fue otra vez a su concilio, pidió perdón y volvió a su concilio otra vez. Porque difamar no es bueno. Si Dios te llamó y te dio un mensaje, da la palabra de Dios. No te hagas propaganda difamando a los demás, porque las redes sociales no es la iglesia.
La iglesia es los que están a tu alrededor, los que han creído en el Cristo de la gloria. Dale palabra, dale doctrina, ten celo, no aceptes falsas enseñanzas, no aceptes escándalos dentro de tu iglesia, no aceptes difamaciones, ten celo por lo que Jesús tiene celo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso lo sabía Balaam. Y mucha gente hoy es idólatra al dinero, la avaricia es idolatría, es idólatra, les gustan los aplausos, les gustan las felicitaciones, les gustan cuantas cosas les caiga bien. Son idólatras. Los días van a ser más duros, la apostasía va a aumentar, y estas son las cosas que son, las cosas de la iglesia. Quiero dejar la parte de los nicolaitas y terminar el tema, si Dios lo permite, el domingo por la noche. Le pedimos sus oraciones por el pueblo venezolano, le pedimos sus oraciones por nosotros, por nuestro ministerio y por la iglesia en Venezuela, que está un poco extraviada, un poco, según el punto de vista de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ese poco, cuando lo piensa Jesús, mi hermano, hay que atenerse a las consecuencias. Dios está llamando a su pueblo a que se vuelva a la Escritura, a obedecer a la Escritura. La Escritura es literal, no necesita interpretaciones. Investiga las palabras, investiga su significado, investiga las referencias que da. El Señor dio una referencia del Antiguo Testamento. Tú vas a ver allí las actitudes de Balaam y la doctrina de Balaam y las consecuencias que trajo esa enseñanza. Fue un juicio terrible. Yo he visto el juicio de Dios en muchas iglesias, y no estoy hablando de un concilio, estoy hablando de muchas iglesias, y aún siguen insistiendo con el error, aún siguen insistiendo con el pecado, aún siguen insistiendo con la fantasía y no quieren arrepentirse. Jesús está dando tiempo. Después que tú escuches este mensaje, comienza la cuenta regresiva. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Padre, santifícanos en tu verdad. La palabra tuya es la verdad. Bendice a mis hermanos que nos escucharon hoy y los que nos siguen apoyando, bendícelos grandemente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. No dejes de orar por nosotros.